¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente, el espacio donde hablamos de salud con claridad y sin rodeos. Soy Aisa García y hoy hablaremos de un tema que afecta a millones de personas, especialmente a mujeres. Vamos a averiguar por qué. Y vamos a hablar de las varices. ¿Qué son? ¿Por qué aparecen? ¿Tienen solución? ¿Cómo evitarlo? ¿Son solo un problema estético o también es un tema de salud? Responderemos a estas y muchas más preguntas con la doctora María Isabel Guevara Saldívar. Ella es médico cirujano, especialista en angiología y cirugía vascular y endovascular. Esto es Sanamente. Comenzamos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por invitarme a Sanamente. Los agradecidos somos nosotros, doctora. Y mi primera pregunta es, ¿por qué debemos vigilar las venas? Las venas llevan la circulación de regreso al corazón, es decir, la sangre que ya no tiene oxígeno. Entonces, es importante vigilar estas venas porque se pueden enfermar. Estas venas pueden aparecer signos de enfermedad cuando aparecen unas pequeñas venas delgaditas que normalmente las conocemos como arañas venosas, pero estas venas ya nos están hablando de enfermedad. Son venas que tienen hasta 1 milímetro de diámetro y se llaman telangiectasias. Y cuando estas venas se enferman, puede haber muchísimas complicaciones. ¿Cómo cuáles, doctora María? Las complicaciones pueden ser: cuando nosotros decimos flebitis, es que la vena se inflamó. Cuando decimos que hay una varicorragia, esto quiere decir que esta vena se volvió varicosa, se hizo más grande y se rompió. Y cuando decimos trombosis, es que a esta vena se complicó y se le formó un coágulo en el interior. Y también se puede conocer como tromboflebitis. ¿Esto ocurre cuando hay varices o no necesariamente? Regularmente las varices se complican y se pueden formar trombos, pero también en las venas de todo el cuerpo se puede formar un coágulo y se pueden complicar en circunstancias diferentes, pero las varices pueden formar inflamación, ruptura y coágulos. ¿Hay forma de prevenir la formación de varices? Sí. Si en nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestra mamá tienen presencia de varices, el riesgo de tenerlas es un riesgo elevado hasta de un 70%. Entonces, ¿cómo prevenirlas? Si hay antecedentes familiares positivos de varices, es como dijimos anteriormente, hay que observar y vigilar la aparición de las varices. Aparición de las venas. Nuestro cuerpo habla. Desde que ya te salió esa arañita venosa que tú piensas que pues es normal, ya ahí hay una enfermedad. Y te puede salir siendo tú joven, ¿cierto? Sí, hay gente que desde la adolescencia les empiezan a aparecer estas arañitas en las piernas, en la parte de atrás de las rodillas, en los muslos, cerca de los tobillos. Pueden aparecer en cualquier parte de la pierna. Si la aparición de venas no está relacionada con algo genético, ¿hay forma de prevenirlas? Volvamos a ese tema. Si tu familia tiene varices, si tienes sobrepeso, obesidad, ¿qué vas a hacer? Modificar este factor de riesgo para disminuirlo. Si tienes una vida sedentaria, casi no haces nada de ejercicio, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer ejercicio para disminuir el riesgo. Si mi actividad laboral en la casa o en algún trabajo implica muchas horas estar sentado, muchas horas estar de pie, entonces nosotros recomendamos el uso de soporte elástico, que puede ser calcetín elástico, media elástica, pantimedia elástica, pero también recomendamos el moverte. El hacer ejercicio donde muevas los músculos de las piernas. El corazón de nuestra circulación venosa en las piernas son los músculos. Entonces, si tú haces este sencillo movimiento, talón punta,
haces arriba y abajo, entonces estás comprimiendo la circulación de las venas. Cuando vigilamos al paciente con varices y estamos en el consultorio y ponemos el ultrasonido, la gente se queda maravillada de que cuando empiezan a hacer este movimiento, simplemente mover los dedos adentro de los zapatos, observas cómo se activa la circulación. El riego sanguíneo mejora. Eso es importantísimo. Pero, ¿cómo se forman las varices? Bueno, ¿qué pasa en la estructura de la vena? La vena generalmente es tubular y tiene 3 capas. En el interior de la vena, la capa que está en contacto directo con la sangre, hay unas válvulas venosas que tienen la forma así bicúspide, es decir, hacia arriba, en dirección hacia la cabeza. Entonces estas válvulas son como unas puertas. Estas válvulas se abren y se cierran, se abren y se cierran. Pero cuando estas venas se enferman, va aumentando la presión en el interior de estas venas y va aumentando la cantidad de sangre que circula, porque estas venas, estas válvulas no pueden cerrarse bien, quedan abiertas. Es cuando aparecen las varices. Exacto. Entonces, esto se llama disfunción valvular, no funcionan bien las válvulas, pero también aumenta la presión en el interior de las venas, porque si tenía, por decir, 1 centímetro cúbico de sangre, claro, en ese mismo espacio, como ya la válvula no sirve, se acumula la sangre y va a haber 2 o 3 centímetros. Entonces esa presión aumenta a todos los lados de la vena y la vena se va deformando y se va haciendo una vena tortuosa, como serpiente, serpenginosa. O te dice la gente que llega al consultorio, es que me siento unas bolitas en las piernas. Y pues tú ves esas bolitas y son venas varicosas. O sea, son venas dilatadas. Aunque no se vea la varice, si tienes bolitas, puede ser una vena dilatada. Varicosa, dilatada. Doctora, entonces, ¿esto es un problema más de salud que un problema estético? Sí, es un verdadero problema de salud porque es una enfermedad progresiva. Tú empiezas con las arañitas venosas, después las venas ya aumentan a más de 3 milímetros de diámetro, que ya se llaman varices, después se te hincha la pierna, tú presionas, sobre todo en el área de los tobillos, y se hunde. Y entonces la vena, nosotros decimos edema, pero es una pierna hinchada. Después empieza a cambiar el color de la piel. Y generalmente en la zona de los tobillos, ustedes observen a la gente, se forma una coloración café parduzca, que el nombre médico se llama dermatitis ocre, pero es así como una botita café, generalmente en el área de los tobillos. Después, esta piel se va volviendo dura, fibrosa, como acartonada, se pierde vello y en algunas personas se forman unas áreas blancas, ya la piel sin color de tan lastimada que está. Y después empiezan a aparecer llagas o úlceras varicosas. Entonces vamos de unas piernas con unas arañitas hasta la fase más avanzada, que son las llamadas úlceras varicosas. Pero lo más grave de esto, ¿sabes qué es? Que en el interior de estas venas enfermas, si la circulación es muy lenta, se pueden formar coágulos o trombos. Eso sí es grave. Ahí ya no estamos hablando de problemas menores. No, y entonces ahí se forma un coágulo que puede tapar totalmente la vena o puede taparla parcialmente. ¿Y cómo uno se da cuenta de que está ante una amenaza como esa? La pierna se hincha más, duele, te molesta para caminar, presionas la pierna y te duele. Y lo grave de esto es, si se queda el coágulo ahí, pues, o sea, sí te tapa y sí hay problema. Pero si este coágulo se desprende con la circulación y se va hacia las cavidades del corazón, hay una arteria que se llama pulmonar, que es la arteria que oxigena. Entonces, imagínate que este coagulito tapa un poco o tapa mucho esta arteria y la gente le falta aire. Le falta el aire. Y puede ser tan grave que el paciente puede fallecer por una tromboembolia pulmonar. ¿Hay forma de prevenir esto? Pues todas las medidas de higiene venosa, que ¿cuáles son? Cuida tu peso, haz ejercicio,
vigila tus piernas. Si estamos, te digo, mucho tiempo en nuestro trabajo, utilizar la calceta elástica. Si vamos viajando más de 2 horas, mueve las piernas, toma agua, evita deshidratarte para evitar estas complicaciones, pero tratarlas. Ahora, doctora, ¿es verdadero o falso que cruzar las piernas puede generar más varices o algún problema? Pues es que estás obstruyendo las venas, algunas se colapsan al poner una pierna sobre otra. Incluso si estamos acostados, da igual. Pues si estamos acostados, fíjate qué interesante pregunta, Ise, porque cuando tú estás así sentada por gravedad, pues es más riesgo de tener varices. Pero si tú te acuestas, entonces esa presión de gravedad disminuye. Y entonces eso te ayuda. Entonces es bueno que si estás mucho tiempo con las piernas abajo, poner tus piernas a nivel de la cadera. Y esto ayuda a mejorar la circulación. Entonces, las medias elásticas, estas de compresión, no solo se usan para viajar en un vuelo largo, sino también en el día a día. La media elástica o calcetas elásticas, nosotros decimos elastocompresión, nos va a ayudar a mejorar el retorno venoso. Cuando nosotros comprimimos, estas medias o calcetas son de compresión graduada y hay una mayor compresión en el área del tobillo. Y nosotros vamos a indicar la calceta de acuerdo al grado de enfermedad que tenga el paciente. Hay una compresión suave, hay una compresión media, hay una compresión alta. Y aquí tienes que checar, porque es muy importante, que el paciente tenga pura enfermedad venosa, porque si tú tienes un paciente que tiene no solo enfermedad venosa, sino también enfermedad arterial y le aprietas esas calcetas, es un problemón. Entonces, nosotros revisamos al paciente. Y si la compresión de las calcetas o la media te ayuda, no solamente en el avión. Lo del avión es súper importante porque el avión es espacio muy reducido, también como cuando vamos viajando en el automóvil por más de 2 horas. La presión del avión hace que nos deshidratemos y la falta de movilidad. Y si ya tenemos varices, esto se puede complicar. Entonces, en el avión es importante la calceta elástica, es importante hidratarnos, pero más importante es movernos. Al menos mover los dedos de los pies. Exacto. Le propongo hacer una breve pausa. Okay. Al regreso, vamos a seguir hablando de los problemas venosos. Así que atentos, vamos a continuar este diálogo con la doctora Marisabel Guevara Saldívar en unos instantes. Estamos de vuelta para seguir platicando con la doctora Marisabel Guevara Saldívar, médico cirujano, especialista en angiología y cirugía vascular y endovascular. Doctora Marisabel, nos llega una pregunta en las redes sociales a la cuenta de @sanamentetls y quieren saber si es recomendable el ejercicio de fuerza cuando uno tiene varices, o de fuerza o pesas, hacer pesas cuando uno tiene varices, por ejemplo en las piernas. El ejercicio es muy bueno para la circulación, pero el ejercicio de pesas y alto impacto no es recomendable para las varices. El que se recomienda es el ejercicio aeróbico, como número 1, la natación, la caminata, bicicleta fija, bicicleta móvil, escaladora, pero hay que evitar cargar peso. Entonces, el que tiene varices no puede hacer ejercicios para fortalecer las piernas. Puedes hacer ejercicios con muy poco peso y tal vez muchas repeticiones. Pero tú has visto esos que cargan pesos, cómo se les dilatan las venas. No. Entonces, los impactos como correr, trotar y el cargar pesas están contraindicados cuando hay una enfermedad venosa, cuando hay varices. ¿Qué tratamientos existen hoy en día para detener las varices, o no hay forma de detener la aparición de varices? Las varices es una enfermedad que puede progresar. Si nosotros todos los factores de riesgo modificables los evitamos, pues bueno, vas a
estar más tiempo bien. Pero si tú en lugar de mantener tu peso ideal, es decir, de acuerdo a tu talla, si tienes mucho sobrepeso, hay más riesgo de que tengas varices. Si no haces ejercicio, más riesgo de que tengas varices. Y la historia natural de la enfermedad es que sí puedes ir de unas varices clase 1, que son las arañas venosas, hasta una fase avanzada de la enfermedad, que son las úlceras varicosas. Hay muchos medicamentos en el mercado que son tratamiento para las varices, son medicamentos que nosotros decimos flebodinámicos, que ayudan a evitar que el interior de estas venas, que se llaman el endotelio, se inflame, ayudan a los síntomas de las varices, que son cansancio, pesadez, comezón, calambres, piernas hinchadas. Entonces, estos medicamentos nos van a ayudar, el soporte elástico nos va a ayudar. Hay un tratamiento que se llama escleroterapia, donde nosotros inyectamos en el interior de las venas sustancias que se llaman sustancias esclerosantes, y entonces poco a poco vamos eliminando estas venas enfermas. Poco a poco. Sí, poco a poco por sesiones. Hay otro tratamiento donde nosotros de manera quirúrgica podemos eliminar esas venas que están enfermas, y también hay unas técnicas donde metemos en el interior de estas venas láser para clausurar o cerrar estas venas, ¿sí? Ahora, cuando tienes trombosis venosa profunda, ¿esto tiene solución? Si nosotros detectamos la trombosis venosa profunda en fases iniciales, el pronóstico va a ser mejor. ¿Y cómo se detecta esto? ¿Cómo uno puede sospechar que lo tiene? ¿Tienes varices o simplemente ves que una pierna está más hinchada que la otra? Si es una pierna que te duele, si tú estás caminando y te molesta, entonces nosotros en el consultorio hacemos un ultrasonido y vemos si la circulación de estas venas es normal o si está ya tapada por algún coágulo. Y entonces damos medicamentos que se llaman anticoagulantes para ir desbaratando estos coágulos. A veces tenemos que irnos hasta quirófano y meter sondas o meter medicamentos directamente para eliminarlos. A veces cuando la trombosis es de la ingle para arriba o son coágulos que están a nivel de los muslos, nosotros podemos meter en el interior de las venas unas como sombrillas que se llaman filtros en el interior de la vena cava para detener esos coágulos. ¿Por qué es tan peligrosa la trombosis venosa profunda? Lo más peligroso de la trombosis venosa profunda es que estos coágulos migran, estos coágulos pueden viajar y desprenderse e irse a la arteria pulmonar y obstruirla, y entonces pues ya no respiramos. ¿Cómo uno que no es médico detecta que está ante un cuadro de trombosis venosa profunda? Regularmente tenemos que aprender a observar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo habla. Y entonces, si de repente tienes un dolor que no habías presentado antes, los trombos son más frecuentes en las piernas. ¿Pero se te hace un bulto o se cómo lo detectas? aumenta de tamaño la vena. Si son varices superficiales, tú puedes notar esta vena dolorosa. Normalmente cuando nosotros oprimimos la vena se cierra, pero cuando hay un coágulo, pues tú sientes que esta vena está dura, está como fibrosa, pero sobre todo es el dolor, la molestia. Hay factores de riesgo. Si tuviste una cirugía reciente, si tienes una fractura, si son pacientes que han estado un buen rato en cama y que no mueven las extremidades, o si le pusieron una prótesis en la rodilla o una prótesis en la cadera. Regularmente por protocolo se anticoagula a estos pacientes porque en estos pacientes hay más riesgo de trombosis. De repente, si tienes mucho vómito, mucho diarrea o no has tomado agua y estás deshidratado, pues tu sangre es más densa y tienes más riesgo de tener una trombosis. O si viajaste mucho tiempo por carretera o vuelos muy largos en avión, entonces
aquí hay que poner especial atención. ¿Por qué algunos médicos recomiendan usar anticoagulantes de por vida después que tuviste una cesárea para dar a luz a tu hijo y ellos detectaron que si vas a hacer vuelos largos de por vida, debes inyectarte un anticoagulante de ida y de regreso? Generalmente, después del parto, las 2 semanas después del parto, hay un mayor riesgo de tener una trombosis. Pero ahora, para prevenir, si va a ser un viaje de más de 2 horas, ya damos terapia oral. Hay medicamentos para prevenir que se te forme un coágulo. Entonces le dices al paciente, te vas a tomar este medicamento el día del vuelo y 2 días más. Y de regreso igual. O sea, no van a estar todo el tiempo anticoagulados, pero sí para prevenir antes de viajar y en el vuelo de regreso. Doctora, nos llega otra pregunta a @sanamente_tls y quieren saber si la trombosis profunda, la venosa profunda, se puede dar también en jóvenes. Es más difícil que se presente en un paciente joven. ¿Es más frecuente a qué edad? Es más frecuente después de los 40 años de edad. Pero siempre que tenemos una trombosis, y sobre todo si tenemos una trombosis en un paciente joven, hay que hacer algo que se llama estudio de trombofilia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que investigar si ese paciente no tiene nada de riesgos porque se trombosó. Porque hay gente que tiene problemas en la sangre y tienden a hacer trombosis porque tiene algún problema en la coagulación. ¿Y cuál es la diferencia entre la trombosis venosa profunda y las úlceras? Bueno, la trombosis venosa profunda es las venas profundas, se forma un coágulo, un tapón. O sea, eso se llama trombosis. Y las úlceras es una fase avanzada de la enfermedad venosa, donde se forma una llaga, es decir, se cayó la piel sobre todo en la zona de los tobillos, y se forma una llaga que son son llagas dolorosas que se pueden infectar y que generalmente están dadas porque aumentó tanto la presión de la sangre en el interior de la vena que esa piel se quedó sin circulación. ¿Para qué pacientes están más expuestos a desarrollar úlceras? Ok, los pacientes que tienen varices desde hace muchos años, los pacientes que tienen mucho peso, la gente que se mueve poco, de repente hay gente mayor que ya se queda mucho tiempo sentada y que no se moviliza. Estos pacientes tienen un riesgo mayor de tener varices y úlceras varicosas. Doctora Marisabel, ¿y cada cuánto tiempo es recomendable hacer un chequeo vascular? Digo, para saber que nuestras venas están sanas. Están bien. Pues cuando menos una vez al año hay que revisar nuestra circulación. ¿A partir de qué edad? Pues a partir de los 40 años ya hay que revisarnos. Tenemos muchos equipos, hay algo que se llama un transluminador y que observas todas las venas, los ultrasonidos, donde ves si estas válvulas cierran y abren de manera adecuada, pero sobre todo checar cómo está esa circulación desde los pies hasta el abdomen, cómo está la circulación de tus brazos, o sea, una vez al año. Es importantísimo entonces hacer esta revisión y usted ha dicho que lo más importante es tomar mucha agua y hacer ejercicio, ¿es cierto? Hacer ejercicio, estar hidratados, utilizar la calceta elástica, movernos. El ejercicio es vital para la circulación. A cualquier edad. A cualquier edad. Aunque tengamos 100 años, hay que movernos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Marisabel, por haber estado hoy con nosotros y por habernos dado estos importantes tips para cuidar nuestra circulación y nuestra salud en general. Ya lo he dicho, las venas son importantísimas. Gracias. Gracias por la invitación. Esto es Sanamente y aquí les decimos lo que nos ha dicho nuestra invitada de hoy. Las varices pueden afectar nuestra calidad de vida. Hay que detectar las varices, hay que detectar los trombos, hay que saber si estamos ante una úlcera. Y si vemos un sangrado, también hay que ir al angiólogo, que es el médico especialista en este tema, porque todo lo que se trate de prevenir es importantísimo. Y bueno, las varices y los temas que hemos visto hoy no son cuestiones de vanidad, sino
meramente de salud. Yo me despido. Esto es Sanamente y los veo en una semana. Espero que el programa haya sido de utilidad y que su jornada siga siendo maravillosa. Chao.